La oración es la formulación de una idea que se refiere a algo que deseamos que se cumpla. Circunstancias e individuos determinan enfoques diferentes, pero todos deben establecer en un claro pronunciamiento cuál es el beneficio, la sanación o el propósito por el que se hace en la oración. La primera técnica que vamos a ver se llama la técnica de la visualización. El modo más sencillo y elemental para formular una idea es visualizarla, verla con el ojo de la mente, tan vívidamente como si fuera real. Podemos ver a simple vista solo lo que ya existe en el mundo externo, pero de modo semejante, podemos visualizar con la mente lo que ya existe en el reino invisible de nuestras mentes. Toda imagen que tenemos en la mente es la base de las cosas a las que aspiramos y el testimonio de lo no visto. Todo aquello que creamos con nuestra imaginación es tan real como cualquier parte física de nuestro cuerpo. La idea y el pensamiento son reales y algún día aparecerán en nuestro mundo objetivo si nos mantenemos fieles a nuestras imágenes mentales. El proceso de pensar forma impresiones en nuestra mente. A su vez, estas impresiones se manifiestan o expresan en la pantalla como formas, funciones, hechos y experiencias. El constructor visualiza la clase de edificio que quiere, lo ve tal como desea que se termine, sus imágenes y procesos mentales se convierten en el molde plástico del cual surgirá el edificio. Su imaginación se proyecta y dibuja sobre papel y con el tiempo el constructor, con sus obreros, reúnen los materiales para que el edificio se termine. El método de la película mental. Los chinos dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. William James, el padre de la psicología norteamericana, hacía énfasis en el hecho de que el subconsciente se prestará a pasar cualquier imagen que aparezca en la mente si aquella es respaldada por la fe. Actúa como si fueras y lograrás ser. Este método, denominado de la película mental, ¿no? Bueno, acá el autor explica, ¿no? Gente, ¿no? que le mandaba cartas después de escuchar sus programas de radio, todo eso, y diciéndole que le había dado mucho resultado. A ver, esperen que agarran porque lo tengo que llevar a cambiar de palabras, ¿no? Dice, sugiero que, por ejemplo, si quieren vender una casa, en este caso un ejemplo de vender una casa o un inmueble, ¿no? Acepten en sus mentes que el precio establecido es el justo. Luego, pidan a la inteligencia infinita que les acerque el comprador que verdaderamente quiere esa propiedad, quien la apreciará y prosperará con ella. Después de haber hecho esto, tranquilícense, relájense y sumérjanse en un estado somnoliento donde el esfuerzo mental se reduzca al mínimo. Entonces imaginen, ¿no?, que tienen un cheque en las manos con ese precio, ¿no? Alégrense por ese cheque, den gracias por él y váyanse a dormir con esa sensación que les dio toda esta película mental que han creado en su mente. Deben actuar como si se tratara de una realidad objetiva y el subconsciente la recibirá como una pista. A través de los canales profundos de la mente, comprador y vendedor se encontrarán juntos. El cuadro imaginativo creado en la mente y sostenido por la fe se hará realidad. Esa es la técnica de la película mental. Ahora vamos a ver la técnica de Baudouin. ¿Quién fue Charles Baudouin?
Fue un profesor del Instituto Rousseau de Francia, un psicoterapeuta que investigó en la nueva Escuela de Salud de Nancy en 1910 y que enseñaba que el mejor método para dejar una impronta en el subconsciente consistía en entrar en un estado de ensoñación, de sopor, en un estado semejante al del sueño, donde todo esfuerzo se reduzca al mínimo. Entonces, de modo tranquilo, pasivo y receptivo, por reflexión, se podía transmitir una idea concreta al subconsciente. Su fórmula era la siguiente. Un modo simple de asegurar esto es decir, que el subconsciente se impregne, es compendiar la idea, objeto de la sugestión, resumirla en una frase breve que se pueda grabar con facilidad en la memoria y repetirla una y otra vez como si se tratara de una letanía. Este señor, Baudoin, hacía énfasis en el hecho de que cuando se entra en este estado semejante al del sueño, ¿no? Es un intermedio entre la vigilia y el sueño, el esfuerzo se reduce al mínimo y se puede enfocar la atención en las cosas buenas, con serenidad y sin tensión. Podemos inducir esta condición por medio del estado de somnolencia. Parece ser que innumerables experimentos sobre seres humanos han demostrado que el subconsciente acepta toda idea, sugerencia o cuadro mental que sea percibido como verdadero por la mente consciente y elabora hasta en los más mínimos detalles las resoluciones que hayan fluido de ella. El subconsciente está sometido del todo al control de la mente consciente u objetiva. En los resultados finales reproduce y expresa con suma fidelidad todo lo que la mente consciente le ha impreso. Acá voy a dar este ejemplo porque me parece importante, ¿no? De una aplicación de esta técnica, de una mujer, ¿no? Que dice que estaba enredada en un largo y desagradable juicio familiar por una herencia. Su esposo le había legado su patrimonio completo y los hijos e hijas de él estaban luchando para destruir ese testamento. Entonces se le explica a esta mujer la técnica de Baudoin y la mujer hizo lo siguiente. Relajó su cuerpo en una butaca, entró en un estado de ensoñación y resumió la idea de su necesidad en una frase que consistía en 5 palabras que grabó con facilidad en su memoria. Terminará según el orden divino, era la frase. Estas palabras para ella significaban que la inteligencia infinita, operando por medio de la ley divina, la mente subconsciente, produciría un ajuste armonioso según el orden divino. Y así siguió con este procedimiento durante 10 días todas las noches. Afirmaba esto de un modo lento, tranquilo, ¿no? Terminará según el orden divino. Y después se caía en el profundo sueño. Al 11º día en que utilizó esta técnica, la mujer se despertó con una sensación de bienestar y con la convicción de que todo se había terminado. Ese mismo día su abogado la llamó y le avisó de que el abogado de la otra parte y sus clientes querían una conciliación. Se logró un arreglo justo y así se terminó el litigio que había, ¿no? Bien. Vamos a ver otra técnica. La técnica del ensueño, se llama esta. Al entrar en un estado de ensoñación y sopor, el esfuerzo se reduce al mínimo y en ese estado lo consciente queda suprimido.
La razón de esto reside en que lo que aparece en mayor cantidad es el subconsciente y que ocurre antes del sueño y también justo en el momento cuando estamos por despertar. En ese estado, los pensamientos negativos que tienden a neutralizar el deseo y así impedir la aceptación por parte del subconsciente ya no surgen más. Entonces, ¿cómo se aplica esta técnica del ensueño y los hábitos destructivos? Primero hay que sentarse en una posición cómoda o acostarse, no importa. Relajar el cuerpo y en un estado de quietud entrar en ese estado de ensoñación y en ese estado repetir con calma una y otra vez: estoy completamente libre de este hábito. Mi sobriedad y salud mental son invencibles. Estoy completamente libre de este hábito. Mi sobriedad y salud mental son invencibles. Hay que repetirlo despacio, con calma, durante 5 o 10 minutos por la noche y por la mañana. Cuando uno se ve otra vez que cae en la tentación, hay que repetir la frase otra vez en voz alta para uno mismo, para estimular al subconsciente a que acepte esa idea. Y así se va a dar la curación. Soluciona problemas mientras duermes. Un joven le preguntó a Joseph Murphy cómo podía encontrar el testamento de su padre. El testamento, se ve que lo había perdido, necesitaba encontrar el testamento y le pregunta cómo lo podía encontrar. Parece ser que el padre de este joven había muerto sin dejar rastro del testamento. La hermana del joven le dijo que su padre le había confiado que había hecho un testamento y que era un testamento que era justo para todos. Pero fracasaron todos los intentos para encontrarlo. Entonces, ¿qué le sugirió Joseph Murphy al joven? Que transfiriera su demanda al subconsciente por la noche antes de dormir. Y el método que usó fue el siguiente: ahora paso mi petición al subconsciente. Este sabe dónde está el testamento y me lo va a revelar. Condensó su pedido en una sola palabra: respóndeme. Repitió esta oración una y otra vez. Durante algunas noches se quedó adormecido diciendo respóndeme. Y a los pocos días resulta que tuvo un sueño, de esos sueños que uno tiene muy vívidos y reales, y vio en el sueño el nombre y la dirección de un banco. Fue hasta ahí y se encontró que en la bóveda de seguridad de una caja fuerte había una caja fuerte a nombre de su padre, y ahí estaba la respuesta a su oración. Bien, vamos a pasar a otra técnica. Acá este libro tiene muchas técnicas, por eso vamos a ver todas, ¿no? Siempre algo puede servir. Esta se llama... Ay, se me fue el agua para el otro lado. La técnica bíblica. Bien. Si observamos la frase que dice: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis, notaremos diferencias en los tiempos de los verbos. El escritor de esta frase nos dice que creamos y aceptemos como verdadero el hecho de que nuestro deseo ya ha sido cumplido y realizado, que ya se ha consumado y que su obtención será algo que sucederá en el futuro. El éxito de esta técnica depende de la firme convicción de que pensamiento, idea e imagen ya son un hecho en la mente
y que para que algo tenga un fundamento en el campo de la mente, se tiene que aceptar que realmente existe ahí. En unas pocas palabras crípticas se encuentran las líneas directrices concretas y específicas para usar el poder creador del pensamiento por medio de la impresión en el subconsciente de lo que deseamos en particular. Tu pensamiento, idea, plano, propósito son tan reales en su plano correspondiente como tu mano o tu corazón. Siguiendo esta técnica, que se llama la técnica bíblica, eliminas por completo de tu mente toda consideración sobre las condiciones, circunstancias o todo lo que pueda llevar aparejado contingencias adversas. Puedes plantar una semilla, o sea, un concepto en la mente, que si se mantiene sin que la trastoquen, de modo infalible va a producir frutos externos. Y acá da el ejemplo. Se llama Un anillo perdido. Él estaba en un pozo de los deseos en California. Una de las invitadas había perdido un anillo de diamantes muy valioso. Salió a dar un paseo a caballo y a su regreso se dio cuenta de que lo había perdido. Siguiendo mi consejo, dijo así: la inteligencia infinita conoce dónde está el anillo. No existe la pérdida a menos de que la admita mentalmente, porque toda experiencia proviene a través de mi mente. Estoy segura de que la inteligencia infinita me revelará ahora el lugar donde está el anillo. Lo veo en mi dedo, lo toco y sé que es mío. Creo que ahora lo tengo. Acepto esto en mi mente, pues mi pensamiento es tan real como el anillo. Durante unos pocos minutos recitó la oración y de inmediato sintió la necesidad de recorrer una de las sendas por donde había cabalgado, y el caballo se detuvo justo en el sitio exacto donde estaba el anillo. Bien. Los caminos del subconsciente no siempre son obvios. Este incidente ilustra la ley del creer y de los resultados que siguen de modo ineludible. Ahora, ¿qué pasa cuando uno fracasa en obtener resultados? Se debe a nuestra desconfianza en la ley del crecimiento. ¿Cuál es la ley del crecimiento? Muy sencilla, ¿no? Si yo pongo una semilla en la tierra, crecerá. Si nos desesperamos, ¿no? Si nos inquietamos y preocupamos, nos ponemos ansiosos, estamos negando el proceso germinativo de la semilla, o sea, de esa idea implantada en nuestra mente, ¿no? Las dudas o temores son pensamientos opuestos a nuestro deseo, los cuales, si los consentimos, van a neutralizar nuestra primera intención y ésta se desintegrará. Entonces tenemos que apartar esos pensamientos negativos de dudas y temores. Por eso es como cuando yo planto una semilla, estoy seguro, tengo certeza de que va a salir una planta de ahí, ¿no? Bien. Entonces, esa es la ley del crecimiento. La técnica del muchas gracias. Esta es otra técnica. Es recomendable que acompañemos nuestras peticiones a Dios con muestras de veneración y agradecimiento. El corazón agradecido está siempre cerca de las fuerzas creadoras del universo y consigue que nos lleguen innumerables bendiciones por la ley de la relación recíproca que se basa en la ley cósmica de la acción y reacción. La técnica de decir gracias, ¿no? ¿Por qué funciona esta técnica? Todas las cosas materiales han de tener origen en lo invisible, en el espíritu. Toda la creación es una prueba de las imágenes e ideas mentales en la mente divina, que toman forma según la ley creadora.
Solo existe un proceso creador y nosotros, por medio de nuestros pensamientos, ponemos en movimiento esta ley creadora. Esta ley la podemos usar de manera consciente o inconsciente. Sin embargo, siempre estamos utilizando esta ley creadora por la simple razón de que siempre le estamos imponiendo algunas ideas e imágenes mentales, seamos conscientes o no de ello, ¿no? Todas nuestras limitaciones presentes son el resultado de haber impreso con frecuencia en nuestra mente subconsciente ideas de restricción, sometimiento y falta de libertad. Cuando nos damos cuenta de que nuestra condición y circunstancias nunca son las verdaderas causas reales, sino el resultado de pensamientos previos, transformamos nuestro modo de pensar y consideramos que nuestros ideales reales, y mientras nos unimos a este ideal en nuestro interior, vamos modificando las manifestaciones externas para que coincidan con las imágenes internas, y así cambiamos el mundo.